todas estas imágenes pues al final cuentan esas historias, ¿no?, de esas enfermeras en diferentes tipos de momentos de ese día que estuve con ellas, y que nos retratan esas miradas de cansancio y de decir agotamiento, ya no puedo más, pero sigo luchando. Visitamos la exposición fotográfica El contraste entre la vida y la muerte a un solo paso, COVID-19, que hasta el 26 de septiembre se encuentra en el Centro de las Artes de Arroyomolinos y que supone todo un homenaje para los sanitarios. La autora de las fotografías, Natalia García, nos cuenta cómo nace el proyecto. La exposición surge a raíz de que cuando empieza la pandemia, en marzo de 2020, se empieza a escuchar la palabra guerra. Yo con mis abuelos había hablado siempre mucho de lo que para ellos había significado la guerra, de lo que les quedaba, y realmente a ellos lo que les quedaba de todo esto eran fotografías, las que pudieron rescatar en su momento, ¿no? Entonces, cuando yo escuché la palabra guerra, a mí como que me hizo un clic y yo decía, yo tengo que retratar esto. O sea, al final esto no deja de ser historia, estamos viviendo una auténtica guerra sanitaria y tenemos que, bueno, pues tenemos que dejarlo pues para que siguientes generaciones puedan saber realmente lo que ha pasado. Las imágenes se tomaron en el Hospital de Getafe en abril de 2020. Y estuve una jornada de 24 horas. Durante esa jornada de 24 horas estuve pues, en diferentes departamentos del hospital, pues, tanto en urgencias como en UCIs, en plantas de maternidad, y sobre todo retratando esos gestos, ¿no?, de enfermeros, de sanitarios que estaban viviéndolo al pie del cañón y que estaban con esa cara de cansancio que en un primer momento yo llegué a pensar que no sabría si podría llegar a transmitir, porque al final iban enfundados en esos EPIs y con tantas, pues eso, las mascarillas y demás, pero finalmente sí se pudo retransmitir lo que yo estaba sintiendo y lo que ellos estaban sintiendo, porque una imagen vale más que 1000 palabras y esas miradas lo decían todo, ¿no? A lo largo del recorrido de la exposición queda patente la fuerte confrontación entre la vida y la muerte en aquellos días. Aunque en un hospital realmente siempre hay ese contraste, porque tenemos vida, tenemos muerte, en este momento se acentuaba todo muchísimo más, porque además pues, plantas de pediatría se habían reconvertido en plantas COVID, tuvieron que darle una vuelta entera al hospital. Tengo que decir pues eso, que viví muchos picos, o sea, fueron muchísimas emociones en esas 24 horas, o sea, tuve los sentimientos a flor de piel total. Tan pronto vivía emociones de una alegría como el tema del nacimiento de Alejandro, por ejemplo, que le tenemos aquí en la exposición, como pues meterte en una UCI donde yo nunca había entrado y ver pues a todo el mundo boca abajo, que es la posición que les ponen cuando ya les entuban y demás, y ver a una de las personas, como es Vilma, por ejemplo, que era la única persona que estaba despierta en esa UCI, y ver esa sonrisa, ¿no?, el decir, jo, estás con una situación que lo estás pasando fatal, que tienes a tu marido al lado, que está entubado, que no sabes si va a salir, y tú te acabas de despertar, y aún así, esa sonrisa, ¿no?, esa sensación de sentir, estamos aquí. Todas estas fotografías han quedado recogidas en un libro que se puede adquirir a través de la página web de la autora. Natalia García ha querido aprovechar la ocasión para recordar que la pandemia continúa en la actualidad y la lucha que siguen librando las enfermeras. Que seamos muy conscientes de ello, porque creo que realmente, aun habiendo vivido todo lo que hemos vivido, no llegamos a ser del todo conscientes de lo que hay dentro. Se ha vivido y se sigue viviendo, porque los sanitarios no dejan de ser personas. Las enfermeras tienen sus familias que llegan a sus casas y ellas también siguen poniéndose en peligro día a día, todavía a día de hoy, después de 1 año y medio, y nosotros parece que ya mucha gente lo ha olvidado, y no olvidemos toda la cantidad de muertos que hemos dejado atrás y ellos mismos que se siguen poniendo a día de hoy pues, al pie del cañón para ayudarnos.